in Santiago, Chile. Son historias reales que en su momento trascendieron, pero que con el paso del tiempo fueron olvidadas. La historia de Chile es mucho más que la serie de hechos que conocemos, estudiamos o enaltecemos. Por ejemplo, ¿qué celebramos el 18 de septiembre? Si realmente la independencia de Chile se logró el 12 de febrero de 1818, cuando Bernardo Higgins se reúne en Talca con José de San Martín para la firma de la Acta de Juramento de la Independencia. Si nosotros decimos ya, nuestra independencia es cuando fue realmente el 12 de febrero de 1818, vamos a estar 8 años después que, no sé, Ecuador, Haití. Entonces, acomodamos, manipulamos. Es mejor ya tener un bicentenario, porque fíjate que si fuera la celebración por lo de 1818, todavía nos quedan 3 años para celebrar el bicentenario. Muchas veces, por diferentes razones, sucesos de suma importancia son dejados de lado en los relatos oficiales y terminan en el olvido. Hechos fundamentales que marcaron nuestra historia y tienen importancia en el presente. Hoy con Jorge Baradit hablaremos de los secretos que esconde la independencia de nuestra patria y los personajes que formaron esta nación, o lo que hoy conocemos como Chile. ¿Es esto que la verdadera independencia de Chile fue un 12 de febrero de 1818? Hoy aclaramos esto y mucho más. Jorge Baradit, bienvenido a Mentiras Verdaderas. ¿Cómo te va? Súper bien. ¿Cómo estáis? Esto es preocupante, ¿eh? La verdad es preocupado, porque quiere decir, en primera instancia, digamos, la lectura simple, ¿no? Que la empanada caldúa y ese pie de cueca, cagado a calor en febrero, como que no calza, punto claro. 1. Y punto 2, quiere decir que todavía no cumplimos 200 años. No, claro que no. Todavía no llegamos al bicentenario, y eso que yo lo celebré con todo. Claro. Lo di todo ese día. Lo que pasa es que, claro, ya la mayor parte, yo creo que un gran porcentaje de los chilenos tiene más o menos claro que nuestra independencia, como tal, no ocurrió en 1810, no ocurrió el 18 de septiembre de 1810. Ya llevamos unos años recalcándolo cuando llega la fecha, que se trata, esa primera junta de gobierno de 1810, el 18 de septiembre, ocurrió porque en España habían invadido las fuerzas napoleónicas y habían destituido al rey. Entonces, en Chile y en otros países de América se formaron estas juntas de gobierno en el fondo para cuidar los intereses del rey de España. Y de hecho la primera Junta Nacional de Gobierno, que nos enseñan en el colegio, y que yo me acuerdo mi hermana tuvo que hacer de uno de estos pelucones, ¿no? Declamando, termina con un viva el rey, técnicamente, ¿no? Se trataba de cuidar, de proteger los intereses del rey. ¿Traidores a la patria? No, para nada. En ese momento corrían otros tiempos. Era la capitanía de Chile, te fijáis, una especie, como siempre lo he mencionado, un rincón en el sur del mundo, muy poco valorado, difícil, con muchos conflictos, muy militarizado, ¿no? Y en realidad en ese momento era lo que correspondía. O sea, Chile era abastecido, cuidado, pertenecía a la red administrada desde el virreinato. Entonces lo que había que hacer era proteger los intereses del rey Fernando con una junta de gobierno que administraba los intereses del rey, ¿no? Entonces, nuestra declaración de independencia, que ocurre el 12 de febrero de 1818, es cuando deberíamos celebrar en realidad el bicentenario, ¿no? Como dijeron ahí en la nota. Qué locura. Pero esto es una estafa. La pérdida neuronal de aquella vez. ¿Cómo recuperamos eso? No, lo que pasa es que, como contamos una vez, fíjate que hay un dato que no es menor, que hay una versión que dice que, bueno, originalmente Chile se pegaba en la pera 3 veces en el año. ¿Cómo así? Se pegaba en la pera por la independencia. El 12 de febrero, ya, donde queda la escoba, fiestas, celebraciones. El 5 de abril, por la batalla de Maipú, donde también quedaba... Y tirar la Casa Blanca. Y el 18 de septiembre. Teníamos 3 momentos en el año donde celebramos la independencia. Y el país se paralizaba. O sea, ¿qué pasó hoy día en un 18 de septiembre? Productividad al suelo. 0. Pero ¿qué pasó? Y esta es una versión, el 12 de febrero caía muy cerca de el comienzo de la cuaresma religiosa. Porque, como contamos una vez, no toda la gente sabe que la cuaresma, el carnaval,
¿no?, que se celebra en América y en muchos lugares del mundo, es el momento donde empieza la Cuaresma. Son 40 días hasta Semana Santa, ¿no? Y la Cuaresma inicia un periodo de ayuno, de abstinencia. Entonces, el que hubiera cerca de la Cuaresma, del inicio de la Cuaresma, fiesta, jolgorio, no iba bien, ¿te fijáis? Entonces hubo una influencia de la Iglesia. Y el 5 de abril muchas veces caía cerca de Semana Santa. Entonces, esta versión dice que por choques con el obispado de Santiago terminaron celebrándose en el 18 de septiembre solamente las fiestas patrias. ¡Qué locura! O sea, una pasada más bien administrativa. Sí, claro que sí. Y se dejó de celebrar. Y se dejó de celebrar justamente el momento en que Chile declara su independencia como tal, por otra que no tiene nada que ver. Ahora, en estos días van a comenzar las peleas de todos los años. De hecho, hoy día vi una noticia, ¿no?, de Concepción reivindicando que la declaración de independencia se hizo en Concepción. Hay otro que dice, no, se hizo en Talcahuano. Hay otro que dice, no, es en Talca. Y hay otro que dice, uy, pues la declaración es en Santiago, punto. Hay por lo menos 4 ciudades se debaten. Sí, geográficamente el lugar donde se hizo la declaración de independencia. Claro, y ahí hay que aclarar qué es lo que pasó. Pero primero, fíjate que me gustaría poner en contexto muy rápido de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando de independencia de Chile. Cuando uno dice la guerra de independencia, hay un gran agujero negro donde nadie te podría decir en qué consistió. Es decir, todo el mundo sabe que el 5 de abril, la batalla de Maipú, el abrazo y fuimos libres, pero de ahí para atrás, ¿en qué consistió la campaña? ¿Cómo fue? ¿Quiénes pelearon y todo? ¿Qué tan sangrienta fue? Claro, vamos a tratar de hacerlo corto y rápido. Lo primero, te cuentan que hubo primero una patria vieja. Ajá. Esto de Carrera, dando un golpe a la Junta de Gobierno y declarando una especie de independencia de Chile. Le sacan la mugre de hasta Rancagua en 1814 y esa aventura se va al carajo y vuelve a retomar el control España. Y eso se le llama la patria vieja, ¿no? Y te cuentan en el colegio que después los patriotas huyeron a Argentina, pero en Argentina se reorganizaron, se reagruparon y volvieron a Chile en una nueva etapa que es la patria nueva y ahí sí que sí consiguen la independencia. No tienen nada que ver los dos procesos, la verdad. La verdad es que el primer proceso, encabezado por Carrera, donde sí tiene una participación relevante Bernardo O'Higgins, es algo que termina en 1814 y la verdad es que se va al carajo. Sí es cierto que van a Argentina muchos de ellos y se organizan, pero sobre nuestra independencia hay que decir lo siguiente. Es el director supremo de las Provincias Reunidas, lo que hoy día entendemos un poco por Argentina, Pueyrredón, el que en 1817 autoriza un ejército argentino al mando de José de San Martín para que libere Chile. Es decir, una decisión del gobierno argentino. A ver, para. O sea, estamos diciendo con toda responsabilidad absolutamente que fuimos liberados por el pueblo argentino. Sí. Y que además la fecha de la independencia no corresponde a la que celebramos. O sea, nos han mentido toda la vida. La han tergiversado un poquito. Han cambiado un poquito. Sí, la verdad es que y hay dos razones. En otra oportunidad lo hemos dicho, pero hay que recalcarlo ahora para situar el contexto de la declaración de independencia. Ahora, qué relevante es ese dato cuando uno pone en contexto lo patético que a veces son las situaciones políticas, militares, limítrofes en torno a un país vecino, ¿no? Sí, claro. Es increíble cuando uno revisa la historia que con Argentina, por ejemplo, somos mucho más parecidos de lo que creemos. Sí, claro que sí. Bueno, y también está lo que pasa con Perú. Desde Chile y con la ayuda, desde Chile y con plata chilena se liberó el Perú, ¿no? Y ahí están las peleas y ellos nos odian, nosotros nos odian en unas peleas chauvinistas imbéciles que no tienen ningún sentido. Pero lo que te digo, habían dos razones para liberar Chile. Como lo hemos dicho otras veces, no por la buena onda de vamos a liberar a los hermanos chilenos, no, también, pero ellos tenían dos puntos ahí que eran importantes. Primero, todos sabían que lo que se necesitaba liberar y atacar era el virreinato en Lima. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pueyrredón? Aprobó plata y un ejército de 5.000 hombres al mando de José de San Martín, sí con 3 brigadieres, uno de ellos era O'Higgins, a invadir y liberar Chile porque, uno, no quería que los españoles los atacaran, es decir, querían cubrir el flanco oeste de Argentina. Ajá. Y además querían un puerto
para poder ir y atacar Lima. Las razones para liberar Chile son funcionales. Son absolutamente funcionales a los objetivos de los argentinos, que era llegar a Lima y liberar el virreinato. Estratégico-militares. Estábamos en el camino. Es decir, estábamos en el camino a liberar Lima. Entonces hubo que liberar, ¿no? Hubo que tomar, en el fondo, lo que ellos hicieron fue tomar el control de Chile, técnicamente. Ahora, para explicar más o menos en qué consistió. Corte y next, seguimos. Sí, claro. Corto, la independencia de Chile en corto. Dame, no sé, en 30 segundos la independencia de Chile. Está bonito, ponemos un counter abajo. Exacto, un minuto para explicar. Esto podría ser hasta un programa, ¿no? La invasión de Normandía en un minuto, la independencia de Chile en un minuto. Nos hacemos millonarios, lo subimos a redes sociales, me que en un minuto te explica los grandes procesos. Exacto. Los españoles sabían que los argentinos querían invadir Chile, pero no sabían por dónde. Entonces tenían los ejércitos divididos entre un paso que era Chacabuco, en el norte de Santiago, y otro más al sur. Entonces estaban los ejércitos divididos, no sabían por dónde. El punto es que el ejército de 5.000 hombres atacó por Chacabuco. Entra en Chacabuco, le sacan pero la cresta a los españoles, y los españoles empiezan a retroceder. Y este ejército toma Santiago y empieza a bajar, y los españoles retrocedieron, combate tras combate, hasta llegar a acantonarse y a refugiarse en Talcahuano. Perfecto. Esa es una medida estratégica clásica de guerra antigua, tener una cabeza de playa. ¿Por qué? Porque por la cabeza de playa puedes recibir vía marítima refuerzo, que es lo que ocurrió. Entonces, la situación en diciembre de 1817, el 12 de febrero entraron por Chacabuco, se demoraron casi todo el año en llegar hasta Talcahuano. Ahí estaban refugiados los españoles, y los patriotas, dale que suene, y fracasó ese asalto. Por ahí entraron tropas de Mariano Osorio, ¿cachai? Con Mariano Osorio, y ahí empezó de vuelta. Como había más españoles ahora, refuerzos, empezaron para arriba, a empujar a los patriotas para arriba, hasta que en Talca les sacan la cresta en el desastre de Cancha Rayada, donde incluso pensaban que O'Higgins y San Martín habían muerto. Ahí es donde llega un tipo a Santiago y dice: San Martín está muerto, O'Higgins está muerto, se acabó todo. Y ahí aparece esa frase que nos han enseñado de chiquitito, cuando Manuel Rodríguez aparece y dice: aún tenemos patria ciudadano, y es nombrado director supremo. Exacto. Manuel Rodríguez fue 3 días director supremo de Chile, hasta que se sabe que no, que en realidad aún viven, se reorganizan las tropas, y cuando quieren atacar los realistas, tomar Santiago de nuevo, viene lo que conocemos como la batalla de Maipú. Quedé obsesionado con este tema argentino. ¿Es cierto que Blanco Encalada, presidente chileno, la verdad era argentino? Bueno, no hay antecedentes claros al respecto, ¿eh? No hay antecedentes claros. Yo no me metería en esos problemas de familia, porque eso es otra historia que resolver. Pero entonces, ¿qué pasa? Los patriotas habían llegado, vámonos para atrás, habían llegado hasta Talcahuano, y en Talcahuano estaban presionando, sabían que venían tropas. Entonces ahí, en diciembre de 1817, se quieren apurar para declarar la independencia, porque Mariano Osorio entra con sus tropas el 10 de enero, creo, ¿no? En enero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan las divergencias de en qué momento y dónde se declara la independencia. Porque en el sitio de Talcahuano, en un lugar que no recuerdo el nombre, pero algo de Morrillo se llama, en Talcahuano, que era un morrillo de algo, donde se podía mirar Talcahuano, ahí estaban los patriotas. Se dice que el 1 de enero de 1818, Bernardo Higgins toma un papel, escribe encima de un tambor, el tambor de combate, ¿no? Y escribe una notificación, esa es la palabra, una notificación de que esta vez, como los van a invadir, y esto es una movida política, están invadiendo un país soberano, porque en ese momento, en diciembre, Chile ya tenía bandera, Chile tenía escudo, Chile tenía una administración, habían elegido un director supremo, que era el mismo Higgins. Ya el país se supone que estaba bajo control de los patriotas, y estos gallos solamente tenían ese reducto, ¿te fijáis? Entonces, como una medida de una declaración, por decirlo así, política internacional, querían que Mariano Osorio estuviera invadiendo un país libre. Entonces, Bernardo Higgins redacta esto, hacen un lulo con el papel, y un tipo va y lo tira debajo de las fortificaciones españolas. Y eso, de lo que no hay ningún antecedente, no hay ninguna fuente, nada, solamente testigos y la tradición oral, se considera que
sería la primera notificación de nuestra independencia. Y eso efectivamente ocurre en Talcahuano. La primera notificación. ¿Ese pero documento? No existe, no hay antecedentes, no se sabe, nadie lo vio. Solamente O'Higgins en sus memorias dice que fue, él da una declaración en su memoria donde dice que sí, que él lo escribió y se hizo este gesto. Ahí está aclarado el tema de Talca. No, está Talcahuano. Perdón, Talcahuano. ¿Talca? No, Concepción viene primero. Concepción. Y eso sí, ahí es la declaración de independencia. Es decir, en la plaza de Concepción, el mismo 1 de enero, O'Higgins, frente a las tropas, declama a viva voz, no hay documento, es O'Higgins diciendo, este es un país libre, este es un país soberano, un país que está administrado, rechazamos al rey de España, este es un país que todos sus hijos son libres y somos los patriotas, ¿no? Y esa es una declaración, no hay documento, ¿no? Entonces, de alguna manera sí, los de Conce, que toda la gente se pregunta por qué se llaman penquistas, y es porque Concepción está en otro lado, está en Penco, ¿no? Y después de una destrucción la trasladaron a donde está hoy día. Eso no mucha gente lo sabe. Interesante. Muy brevemente, ¿no? Pero esa destrucción se produce por... se produce, no tengo el nombre no recuerdo el nombre. ¿Pero fue una movida bélica o estamos hablando de una destrucción? Movida bélica, sí. No fue un... fue destruido. ¿Fue un terremoto? Fue destruido por una movida bélica. En una de las tantas destrucciones quizás en la avanzada mapuche. Sí, claro que sí. Pero eso también es otra historia. Y el tema es que ahí sí, los de Concepción tienen razón. La declaración de independencia se hizo en la plaza de la Independencia de Concepción. Hay un monolito, hoy día en la tarde o en la mañana vi por Twitter una foto donde se estaba reivindicando el derecho de Concepción a ser llamado cuna de la independencia de Chile. Y en eso tienen razón. Pero el documento fue redactado en Santiago. Tú sabes que había algo que se llamaba el Ejército del Sur. El Ejército del Sur. Claro. Chile tuvo Ejército del Norte y Ejército del Sur durante mucho tiempo. Y el Ejército del Sur estaba con O'Higgins en Talca, ¿no? Y era el que realizaba las movidas para apagar los focos realistas, ¿te fijáis? Atacar Talcahuano, todo eso. Y estaban en Talca. Y él pide a Santiago una declaración escrita, porque querían tener una declaración escrita. Ya se venía Osorio. ¿Cachai? Osorio había llegado en enero, ellos querían tener una declaración. Y el 17 de enero le llega una de Santiago, y es como el forro. Es confusa, enredada, se ponen un montón de razones, la manda Luis de la Cruz, que era el director supremo que estaba reemplazando a O'Higgins en Santiago. Y era atroz, o sea, era ilegible, confusa. Y O'Higgins manda una carta de vuelta que yo la leí alguna vez y es como para matarse la risa, porque el tipo en el fondo está diciendo que arregle esta weá, que mándame algo decente. Y efectivamente, a fines de enero, creo que el 22 de enero, le llega un nuevo documento. Y ahí lo redacta Egaña, Manuel de Salas, están involucrados en la redacción y es preciosa. Ahí hay, lo único que hace O'Higgins es agregarle de puño y letra 4 enmiendas y mandarlas de vuelta, pero ya estaba impresa, o sea, no se incluyeron esa. Y esa es nuestra declaración de independencia en forma, por decirlo de alguna manera. Como la más oficial, claro, el documento. El documento, esa es la palabra, el documento. El documento fue redactado en Santiago, aprobado por O'Higgins en Talca. Entonces, eso es lo que tiene que ver Talca en esta. El que te venía el registro civil. Trajo el documento. Exacto. El papelito lo aprueba, en el fondo. Talca, claro, es la cuna o es el lugar donde Bernardo O'Higgins aprueba el documento. ¿Te fijas? Jorge, tenemos a esta hora de la noche una cantidad impresionante de feedback a través de las redes sociales, el @mentiras_la_red, con el hashtag Baradit en MB. Preguntas en Twitter, señor director, dice más o menos así. Qué bonito como este programa lo hacemos entre todos. ¿Qué nos dice Jorge Patiño? El ejército español como tal no era muy grande, estaba conformado por muchos chilenos también. Sepo. Lo que pasa es que hay que decir algo. Mira, el ejército que cruzó los Andes tenía 5.000 efectivos, más o menos. Acá se unieron con milicianos chilenos. ¿Ya? Bueno, también venían chilenos en ese ejército. Pero se unieron y formaron un ejército de alrededor de 8.000, ¿no?
que si tú lo pensás son re pocos, ¿no? Son 8.000 personas. La otra vez comentábamos, si los veía en el Estadio Monumental, decís, no vino nadie al partido, ¿cachai? Son pocos. Y los españoles finalmente lograron juntar un ejército de 4.000, que son los que volvieron a avanzar hacia el norte. Y hay que decir algo, ¿eh? La independencia de Chile es un evento de la élite chilena. ¿Cómo así? Eran gente ilustrada, hijos de gente poderosa, algunos de ellos hijos de españoles, de terratenientes. Era la nobleza chilena, la élite chilena, la que se metió a liberar el país, a meter estas ideas republicanas, estas ideologías nuevas. El bajo pueblo no tuvo ninguna participación. El bajo pueblo apoyó a un bando o al otro porque el patrón les dijo que fueran para allá, o porque unas levas, que eso ocurría mucho, es decir, llegaban a un pueblo y decían, ya, se me salen a la plaza todos los de 18 años, y los agarraban y se los llevaban a la guerra, ¿te fijas? Como ahora leemos que pasa en África, que van a un pueblo, se llevan a todos los niños o a todos los jóvenes, eso pasaba. Y ocurrió, como no había un fondo ideológico en esa gente que estaba combatiendo, claro, era muy común que se cambiaran de bando. Y ocurrió mucho después de... Qué tremendo, traicionaban su frente sin... Es que no había traición, porque en realidad estaban peleando sin tener mucha idea de lo que estaba ocurriendo. Esto de la independencia... Era una pelea que no les pertenecía, una guerra que no les pertenecía. No, porque esto eran ideas, ¿cachai? Era de gente que en el fondo también quería liberarse del pago de impuestos, estos querían efectivamente ideas republicanas, habían tipos comprometidos, idealistas, emancipadores, O'Higgins era uno. Pero esto es muy interesante. La independencia de Chile entonces fue una revolución de pijes, sí, fue una batalla de la élite. Sí, claro que sí, es un fenómeno de la élite. El pueblo chileno entra en otros momentos de nuestra historia con más fuerza a fines del siglo XIX y principios del siglo XX recién, con los movimientos obreros, sindicalistas, las presiones que hacen sobre la administración. Pero antes tiene una independencia como propia. Sí, claro, pero antes no. Antes esto fue un fenómeno de la élite y el pueblo chileno se dividió por distintas razones. Y como te digo, después sobre todo lo que se llama la guerra a muerte, que es después de la batalla de Maipú, cuando los españoles se van al sur y se organizan guerrillas, y hay una guerra pero que es sanguinaria. Ahí sí que es un Vietnam donde no hay prisioneros, donde hay masacres, donde es una cosa atroz, la guerra a muerte, que está escondida en la historia, nadie te la enseña. Todo el mundo jura que abrazo Maipú, somos libres, se acabó esta cuestión. No, duró, o sea, 1826, estamos hablando de 8 años después de la batalla de Maipú, recién se liberó el último reducto, que fue Chiloé, de los españoles. 8 años después, durante todo ese periodo, hubo una guerra espantosa, intestina, escandalosa en el sur de Chile, sumado al fenómeno del bandolerismo tomado por los realistas o tomado por los patriotas, ¿cachai?, para pelear en esta guerra espantosa. Entonces, ¿qué pasó? Volviendo a la declaración de independencia. Para terminar de responder la pregunta, perdón. Soldados chilenos habían en los dos bandos y se cambiaban, y el ejército patriota era superior. Esto fue muy similar a lo que pasó en Normandía, una masa monstruosa que se va sobre Francia y no hay respuesta posible porque por número. Jorge Baradit, más preguntas en Twitter a esta hora de la noche, el hashtag abierto BaraditNMB @mentiras la red. Nuestros amigos en casa preguntan lo siguiente: ¿qué nos dice Ricardo Sepúlveda? ¿El primer himno nacional escuchado fue el argentino? No sé, no estuve ahí. Mira, no estuvimos ahí, no lo sabemos. Claro, no sé, no está ahí. Ahora, es muy divertido lo de los himnos porque lo hemos dicho... No me diga nada, quedémonos en tensión porque si hay algo que yo quiero saber es la trastienda de los himnos. Vamos a un corte y seguimos con más Baradit en Mentiras Verdaderas, no te vayas. En vivo y en directo, esto es Mentiras Verdaderas. Hoy la historia secreta en torno a la independencia de Chile, que ya nos queda claro, no fue un 18 de septiembre de 1810, sino que más bien fue un 12 de febrero de 1818. De 1818. Sí. Todavía no cumplimos 200 años como nación independiente, y afirmes ese pie de cueca y esa bien calduda empanada, pero para el veranito, digamos. Un ratito más, falta, estamos a punto. Sí. Jorge Baradit, había una pregunta en Twitter hace algunos minutos antes de irnos a Corti que tiene que ver con nuestro himno. ¿Qué podemos decir en torno
Bueno, el a primer, nuestro himno nacional. sí, lo que pasa es que lo divertido que hay que decir ahí, el primer himno era como una canción punk, o sea, mueran los españoles, ¿cachai? Era muy como sanguinario contra el tema y fue reemplazado por esas galas, oh patria, esas flores que tapizan tu suelo ferano, no las pisen jamás invasores, que las cubra por siempre la paz, que nadie se la sabe, porque muy poca gente sabe que tiene una cantidad de estrofas mucho mayores que las que cantamos. Y Baradit se la sabe, total. Me sé el himno, eso es nerd, ¿cachai? Pero ¿cómo es? Dame su ritmo. Esas galas, oh patria, esas flores y que lo mismo. pisan tu suelo feraz. No la pisen jamás invasores, que las cubra por siempre la paz. El que ayer doblegaba ser esclavo, etcétera. ¿Qué no? Vamos a ir Oye, qué heavy, porque nada que ver la letra. No, pues otra, después viene la que conocemos, después viene otra. Bueno, pero lo divertido es que muchas veces hemos constatado, ¿no? Y se burlan porque piensan que un mismo tipo fue por toda América vendiendo la misma partitura. Porque cuando escuchamos la boliviana, por ejemplo, o la venezolana, son particularmente similares. Incluso hace unos años atrás un tipo había declarado con documentos que era una copia de la venezolana, ¿no? Nuestro himno. Oh. Sí. Pero no, la verdad es que Alguien nos acusó de plagio. sí, nos acusaron de plagio, todo un revuelo en la No, pero ya sería demasiado. O sea, la independencia no es el día ¡Nada es de... nuestro! Chile no existe. Chile no El himno no nos pertenece. ¿Qué más? No, está Los argentinos nos liberaron. Sí, y ahora, bueno. No, pero no es tan así. Sí, hay El pisco no es ritmos de chileno. la época. Sí, eso es cierto. ¿Eh? Bueno, tú sabés que le cambiaron hasta nombre a un pueblo en el norte. Pisco Elqui. Se le puso ese nombre artificialmente para tener denominación de origen. Mira. Porque en realidad no se llama, no recuerdo, creo que se llamaba Baquedano, pero no sabría asegurarlo, pero se le cambió. Para que veáis. Pero hubiesen puesto Piscola Elqui y la verdad que hemos quedado Piscola- más contentos, ¿no? Digamos, más local. Claro, yo diría que la piscola, y es bien choro porque el tema de la piscola es como el mestizaje, ¿no? Esta cuestión de que somos medio extranjeros, medio indígenas, entonces ahí como que habrían dado mejor la cosa. Pero ahora, ¿por qué estamos hablando de la Declaración de Independencia? Es porque estamos próximos al 12 de febrero, Claro. ¿no? Que es cuando oficialmente se dice que es la Declaración de Independencia. ¿Sabes qué quizás de dónde viene la confusión? Que ese día 2 de febrero, en Talca, cuando Higgins aprueba el texto final para ser proclamada en Santiago, como ya había entrado Osorio, desde el 10 de enero, Osorio y los españoles habían entrado a Chile para apagar toda esta rebelión, quisieron hacer una pillería, encuentro yo. La fecharon el 1 de enero. Entonces nuestra declaración de independencia está fechada el 1 de enero de 1818, en Concepción. Pero en realidad no fue así. En realidad se redactó en Santiago, en Talca fue aprobada, y el día 12 de febrero, con una gran ceremonia en la Plaza de Armas, una ceremonia muy bonita que partió el día antes con cañonazo, ahí todo el mundo, el director supremo subrogante, que era Luis de la Cruz, la proclama, la jura sobre la Biblia, y en nombre del Altísimo. Después jura el encargado del obispado de Santiago, inmediatamente la iglesia, y después, ¿sabes quién jura? El general en jefe del Ejército de Chile. Esa onda. ¿Tú sabes quién era? No. José de San Martín. José de El San general en jefe del Ejército de Chile en 1818 para la declaración de independencia era José de San Martín. Simultáneamente, en Talca, y ahí también hay otra cosa que mueve a confusión, Bernardo Higgins jura con el Ejército del Sur también la declaración de independencia. Pero la declaración oficial, la ceremonia oficial, es la que se realiza en la capital, en la Plaza de Armas, con la presencia del director supremo delegado. Esa es la verdadera independencia Esa es la de este país. Y ese documento, bueno, y después vienen distintas instancias en que se renueva esta declaración, este como matrimonio del pueblo con la independencia, que se va haciendo en distintas ciudades, hasta en 1820, que se hace la jura en Valdivia. Porque piensa tú que en 1820 es cuando entra Lord Cochrane y toma Valdivia, que era española hasta ese momento. Ahí se hace la declaración, y en San Carlos de Chiloé, en 1826, se hace la última ceremonia, que es cuando finalmente, con el Tratado de Tantauco, le pegamos una patada en el trasero finalmente a los españoles en su último reducto y se sella
¿no? la independencia de Chile. ¿Cada una de estas declaraciones, cada una de estas ceremonias implicaba un carrete muy regado o eran ceremonias más bien fomeque, protocolares? ¿Qué crees tú? Imagino que se armaba ahí siempre una buena excusa. Era claro, imagínate acá, qué cosa no es buena excusa para un carrete. Ahí quedaba la escoba, porque eran varios días. O sea, la ceremonia, que empezó el día 11 en Santiago, terminó el día 16. O sea, fueron 5 días. Claro. Y entre medio el 12 se hace pero ya están todos cufifos. Yo creo que ya estaban todos medio entonados. El 12, pero el 13, 14, 15, 16, jarana en Santiago, fiesta, marcha, en las chinganas, por supuesto, y en los lugares de recreo de nuestro país. ¿Sabes dónde también hay jarana? En nuestra cuenta Twitter, @mentirasgarret, con el hashtag #BaraditNMB. Más preguntas para Jorge a esta hora de la noche, señor director. Ahí tenemos a Miguel que nos dice: ¿es verdad o es mito que en el golpe de Estado se quemó el acta de independencia nacional? Nos va a dar pie a pasar al siguiente tema. Quiero decir antes otra cosa, ¿no? Esa declaración de independencia que menciona, que estaba en la moneda, que estuvo en la moneda, que una vez que se hace la declaración queda en el sagrario de la nación, ¿no? Que es el Palacio de la Moneda, tiene un estadio intermedio. Hay un momento donde se termina de consagrar, que es en 1832. En 1832 el presidente José Joaquín Prieto hace notar, o gente cercana a él, hace notar un pequeño detalle. Este cheque, que en el fondo es la declaración de independencia ¿cómo llamarlo? Este documento, no está firmado. No tiene ninguna firma. Es un documento impreso que está ahí firmado por nadie. O sea, ningún notario te lo deja pasar. Exacto. Entonces, este cheque se lo llevan a los originales oficiantes de la proclamación para que la firmen. Claro. Pero había un pequeño problema. A ver. Que Bernardo O'Higgins estaba en Perú, porque lo habíamos mandado de una pata en el trasero, también exiliado, después de 1823. Porque ¿qué problema? Hemos dicho en otras oportunidades que la verdad es que yo lo digo de esta manera: Bernardo O'Higgins traicionó todos los ideales. Él fue un gran soldado, un gran emancipador, un gallo que puso su plata, puso su vida por la libertad de Chile. Pero cuando le tocó administrar, fue un pelmazo. Y la verdad es que este gallo, que además había sumido prácticamente en la bancarrota al país, por financiar la expedición libertadora al Perú, que seguramente era una condición, ¿no?, para liberar a Chile. Ya, pero después me ayudan a ir a liberar Perú. Bueno, terminan echándolo de Chile, ¿no?, en 1823. Y él estaba en Perú, exiliado. Entonces José Joaquín Prieto tiene que agarrar nuestra declaración de independencia, ese documento valiosísimo, y mandarlo para allá. Y Bernardo O'Higgins en Perú lo firma. Mucha gente no lo sabe, pero firmado de puño y letra, la que aparecía ahí, es una firma de décadas después. Ahora, la razón por la que se hace ese gesto, tengo la impresión, es que en 1830 hay una revolución, o sea, más bien un alzamiento militar, que es un alzamiento militar que aplasta los movimientos liberales chilenos, los movimientos republicanos, e instala un gobierno medio tirano, ¿no?, el de Diego Portales, el que conocemos como el Estado en forma. En realidad fue una tiranía de Portales, que ya hablaremos, esa es otra historia. Y estos gallos, como casi siempre lo hace la élite chilena, tiene esos afanes refundacionales, ¿cachai? Entonces, uno de los gestos, creo yo, fue firmar definitivamente e identificar este movimiento con la independencia de Chile. Este movimiento que era oligarca, de la élite chilena, de quitar el poder a estos gallos que querían democratizar el país, ¿no?, hacerlo participativo. Ellos, con un golpe militar en el fondo, toman el poder, la élite chilena, y quieren darle esta característica, entiendo yo, de relacionarla con la independencia. Entonces ahí firman y hacen todo este atado de llevarla a Perú, que la firme O'Higgins, y darle toda esta característica refundacional. Ahora, con respecto a la pregunta del televidente, cada país tiene una cantidad de símbolos sagrados, ¿no? Algunos entroncan con un pasado mítico, como tenía el sable de O'Higgins, de nuestro libertador, la piocha, que es la que todo el mundo sabe se pone abajo de la banda presidencial,
los diarios de carrera. Y que ha sido tan comentada los cambios de mando, ¿no? Sí, claro. Que se le cayó la piocha, que la puso mal, claro, que cómo no le explicaron. Que al que se le cae la piocha le va mal, ¿cachai? Que como hay una yeta ahí. Y también la bandera, ¿no? En 1817... Estos son los grandes objetos del poder. Los grandes objetos de poder chilenos, ¿no? Laicos, por decirlo de alguna manera, porque hay otros que son religiosos, como el Cristo de Mayo o el Cristo de Caguach, que hace pocos días atrás celebró su fiesta, ¿no? en Chiloé. ¿Dónde están los diarios de carrera? Eso es lo entretenido. De estos objetos de poder, prácticamente no queda ninguno, ¿no? ¿Por qué? El primer gran objeto de poder de nuestro país es la Declaración de Independencia. Y la Declaración de Independencia estaba en la moneda, desde siempre. Y también estuvo, por supuesto, el 11 de septiembre de 1973. Hay varias versiones, pero la verdad es que la Declaración de Independencia se pierde el 11 de septiembre de 1973. Y hay testigos y hay declaraciones de participantes de esa batalla, ¿no? Que más o menos convergen en una versión. Comienzan los incendios al interior de la moneda, luego del bombardeo, ¿no? Son unos rockets Sura que disparan los Hawker Hunter, que golpean uno en los techos de la moneda, otro vuelan la puerta norte, después de que los Hawker Hunter hacen un vuelo de estabilización y disparan desde más o menos la altura de la estación Mapocho. Desde ahí disparan los rockets, que son rockets, no misiles, porque no son dirigidos, eran rockets que salen de línea recta, entonces se tenían que inclinar, apuntar y disparar. Estallan en la moneda, generan incendios, y en el salón donde estaba la Declaración de Independencia comienza uno de los tantos incendios. Se supone que la salvan, la sacan de ahí, se supone, voy a insistir, se la entregan a Allende, y se supone que la última persona en tener el encargo de proteger la Declaración de Independencia fue una de las personas que salió de la moneda en un momento con cierta seguridad, ¿no? Y esta persona era la secretaria personal de Salvador Allende, su amante de siempre, ¿no? La Emilia Contreras, la Payita, una colaboradora estrechísima de Salvador Allende, de toda su confianza. Y ella, según la historia, la llevó enrollada en el brazo debajo de su abrigo. Y cuando sale, le hacen sacar el abrigo, según una versión, o cuando la toman del brazo, un soldado raso siente este documento y piensan que es algún documento de otra naturaleza y la destruye. ¡Qué locura! Sin tener idea de lo que estaba destruyendo. Sin tener idea que lo que estaba destruyendo. De hecho, la Payita, cuando la vez que cuenta esa versión, increíble, dice que ella le grita: soldado, es la Declaración de Independencia. Y el raso no tiene idea, no cacha, destruye esto y lo bota nomás, o lo quema, no. Pero lo que sí sabemos es que ese 11 de septiembre nuestra Declaración de Independencia, en un gesto tremendamente simbólico, es destruida en la moneda y se pierde para siempre. Claro, se transforma en un ejercicio efectivamente simbólico. Simbólico. Chile, independiente de la torpeza de ese soldado. Claro, un poco creo yo que si no es cierto, yo creo que de alguna manera sí hay una verdad simbólica detrás, ¿no? Se instala la dictadura y en el velador de Augusto Pinochet, entiendo, durante un buen rato descansan los diarios personales manuscritos de Carrera. Sí, claro. ¿Es un mito o es verdad? No, es cierto. De hecho, hay la historia, él mismo admite tenerla. Un periodista le pregunta, al principio de los 2000, le pregunta a Augusto Pinochet, a bocajarro le dice: ¿usted tiene los diarios de Carrera? Le dice. Y él dice: sí, están en mi velador, los consulto cada cierto tiempo. Y en ese preciso instante comienza una campaña encabezada por, en ese momento, la directora del Museo Histórico Nacional, de apellido Bosch e Izaguirre, Bárbara creo, Bosch e Izaguirre, para recuperarlos. ¿Cómo llegan a manos de Pinochet? Como llegaron también muchos otros objetos. Durante la semana me puse en contacto con un anticuario, un amigo de La Serena, al que le mando un saludo, que me contó una historia bien terrible. Me contó una historia sobre la tremenda, preciosa, invaluable colección de armas militares
que había en el Museo Histórico Nacional hasta el 11 de septiembre del 73. La posterior desaparición de esa colección, que incluía fusiles, pistolas que venían de la Guerra del Pacífico, de incluso Guerra de Independencia, y que habrían habido civiles y militares involucrados en una especie de tráfico. Saqueo. Claro. Y me dijo una frase, este mall, es un caracol que hay en Providencia, ¿no? Hay un caracol en una esquina, no recuerdo el nombre de la calle, que está lleno de anticuarios. Y me dijo, anda para allá, todos conocen la historia. Como cada cierto tiempo llegaba alguien con un arma antigua, chilena, certificada, y se producía una transacción. Todos esos objetos, invaluables para la historia de nuestro país, terminaron en colecciones secretas, con posterioridad al golpe militar. Entonces, no es raro que objetos que le pertenecen a un museo, como diría Indiana Jones, como los diarios de carrera, hayan terminado en manos equívocas. Hubo un momento en que había gente que tenía poder omnímodo en este país, podía hacer lo que quería. Y entre esas cosas, tomar reliquias que nos pertenecían a todos. De hecho, no solo los diarios de carrera, que estuvieron en poder de Pinochet, y él los devuelve, en el 2005, un año antes de su muerte, hace entrega de los diarios de carrera. La espada, el sable de Bernardo Higgins desapareció. Vamos a conocer esa historia al regreso, hacemos un breve alto y también quiero saber quién robó la primera bandera de nuestro país. Seguimos en Mentiras Verdaderas, Jorge Baradit. Seguimos al aire, no te vayas. La historia secreta de la independencia de Chile. Estamos con Jorge Baradit cuando ya son las 12:14, completamente en vivo y en directo, como es tradición, todas las noches de Mentiras Verdaderas. Señor director, usted que tiene ahí la observación de todos los canales chilenos, ¿hay alguien más en vivo hasta ahora? Somos el único programa en vivo y en directo, como nos suele suceder noche tras noche, y es por eso que también el programa lo construimos con ustedes en casa a través de nuestra cuenta Twitter @mentiraslarred, y el hashtag hoy junto a Jorge Baradit es Baradit en MB. Hablamos de los objetos de poder, esos objetos que se han ido cuidando, protegiendo con un valor histórico tremendo durante tantos años, ¿no? Pero que lamentablemente se han ido perdiendo, se han ido robando. Sí, claro. Se han ido usurpando, saqueando, y hablábamos antes de la pausa de la primera bandera chilena. Sí. Antes decir que así como se perdió la piocha también de O'Higgins, la de hoy día es una réplica. También, o sea, cada vez que hay cambio de mando, sí, la piocha de O'Higgins, que dicen los periodistas ahí para el noticiero, sí, eso no es la piocha de O'Higgins. No, es una réplica. Claro, es pirata, digamos. Sí, claro. Una copia pirata. Y el otro objeto de poder que Pinochet menciona en su libro El Día Decisivo, donde da su versión del golpe, él dice que en un momento toma la espada de O'Higgins y hace jurar a todos los integrantes de la futura Junta Nacional la futura Junta de Gobierno militar, le hace jurar sobre la espada de O'Higgins que van a llevar adelante el golpe y que van hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y esa es la última vez que se menciona la espada. Después la espada se pierde. Y se supone, yo he visto que hay versiones que dicen que está en poder del ejército de Chile, pero la verdad es que no, la espada de O'Higgins también está perdida. El año pasado incluso la réplica, había una réplica de gran valor, se la robaron en Chillán. Estaba en Chillán Viejo una réplica maravillosa y se la robaron. O sea, se robaron la original. Se robaron la réplica. Y la réplica. Exacto. Lo único que nos queda de todos los objetos de poder es la bandera original. La bandera original fue diseñada siempre te cuentan que fue diseñada por Centeno, con O'Higgins, y la verdad es que la diseñó un militar español. Claro, también claro. Y ¿Estamos hablando de la bandera con el diseño actual? Exacto. El cuadro azul, la que estamos viendo ahí en pantalla. Ahí está. Y esa primera bandera, claro, tiene características distintas a las actuales. La primera es la proporción. Nosotros estamos acostumbrados a banderas que son 3 cuadrados por 2 cuadrados, ¿no? 3 por 2. Esta bandera medía como 2,5 metros por 1,5 metros, era súper horizontal. Y tenía la estrella inclinada. Han habido un montón de versiones que te dicen razones incluso esotéricas de por qué está inclinada, una geometría mágica. La única verdad es que la razón por la que era tan larga y porque tiene la bandera puesta así es porque las banderas generalmente se usaban en la forma de pendones, ¿no? Perfecto. Y que tiene una lógica. El único momento donde tú la ves
completa es cuando está como pendón. Claro. Ahí uno la ve deformada porque está flameando o simplemente está caída, ¿no? Claro, sí que no hay viento. Claro, y cuando tú inclinabas esa bandera con la estrella chueca, cuando la inclinabas, Y suena en un balcón, por ejemplo. la estrella se veía derecha. Y esa es toda la razón por la cual la bandera original estaba inclinada. Mira. Bueno, la cosa es que esta bandera estaba en el Museo Histórico Nacional, ahí en la Plaza de Armas, y ocurrió algo bien interesante. Todos los objetos de poder de Chile se habían destruido o perdido durante este periodo del que hemos estado hablando. Y el que estaba ahí, custodiado en el Museo Histórico Nacional, también de nuevo en el sagrario de lo propio, ¿no? Ocurre algo bien interesante en 1980. Durante el periodo de la dictadura, el MIR se rearticula, comienza la llamada Operación Retorno, que es cuando los que habían partido al exilio, que se habían arrancado, que se empiezan a regresar para conformar unas milicias, ¿no? Habían dos tipos, una que era con los que tenían efectivamente entrenamiento militar en el extranjero, y habían otros que tenían cierto adiestramiento, ¿no? Y que iban a participar en acciones de propaganda o qué sé yo, y querían dar un golpe comunicacional, y a alguien se le ocurre: ¿y si nos robamos la bandera? ¿Y si nos robamos la bandera? Se organiza un equipo y se forma un comando. Bueno, no quedaban muchas opciones, ya se habían robado todo. Que no quedaba nada, claro. Lo único que quedaba era la bandera. Exacto. No había piocha, Claro, no había sable. No había nada. Y el punto era, en el fondo ellos sentían que se iban a reír en la cara, ¿no?, de Pinochet. Y eso servía para generar conmoción pública, aparecer en medio y poder hacer la declaración. En el fondo era como una especie de acción para dar cuenta del movimiento. 4 personas, 4 miristas elegidos, forman lo que se llamó el Comando Javiera Carrera. Este comando, en marzo de 1980, comienza una acción de visitar el museo, contar incluso los peldaños de las escaleras, cuáles eran los movimientos de los guardias, toda una operación con reconocimiento de terreno, cuáles eran las dificultades. Muy ¿sí? cinematográfico. Muy cinematográfico. Y estos tipos, tenéis que pensar que en ese momento estos gallos los mataban si los pillaban, ¿no? O sea, no había ninguna gracia. Ellos sabían que si acometían esta acción en la Plaza de Armas, a metros de la Moneda y a metros del edificio de gobierno, ¿no?, que era el actual GAM, que se llamaba Diego Portales, ellos no salían vivos del centro de Santiago. Lo tenían clarísimo. Entonces era una acción muy arriesgada. Suicida, cinematográfica. Ellos pensaban que iban a tener muchísimas más complicaciones, que esto iba a estar mucho más protegido y que esto iba a ser una aventura, pero, como decís tú, cinematográfica. Sin embargo, no fue tan así. No era una misión imposible. No, fíjate que fue bastante más fácil de lo que ellos mismos pensaban. Secuestraron una camioneta, al pobre chofer, lo amarraron y lo metieron en el maletero. ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué pasa después del robo de la primera bandera? A la vuelta, Jorge Baradit, estas mentiras verdaderas. Los objetos de poder saqueados, robados, usurpados, sobre todo en la década de los 80. Estamos junto a Jorge Baradit, queridos amigos, en vivo y en directo, cuando ya son las 12 de la noche con 29 minutos en Mentiras Verdaderas. Seguimos repasando y revisando la historia secreta de Chile. Hablábamos del sable de O'Higgins, hablábamos de la piocha de O'Higgins. Estamos hablando a esta hora de la noche de la primera bandera. Sí. Y este ejercicio cinematográfico, ¿cuál misión imposible de militantes del MIR? Sí. Por robar la bandera en un acto bastante pirotécnico, Sí. sobre todo en lo mediático. Simbólico, claro. En el fondo, proteger la patria hasta recuperar la democracia. Esa era la democracia de los trabajadores, esa era la declaración. Y claro, estos personajes, estos 4 miristas del Comando Javiera Carrera, que arriesgan su vida, entran al Museo Histórico, no piensan que esto va a ser dramático, ¿no? Incluso ellos están armados. Uno de ellos lleva una AK-47, la clásica ametralladora, escondida debajo de sus ropas. Todos conscientes y, como me decías antes de la pausa, Podían morir. que podían morir. O sea, Podían que morir. este era un acto suicida. Sí, claro. Y dejan estacionado esta camioneta con el chofer amarrado, ¿no?, y amordazado atrás, y entran. Suben, 2 se quedan abajo y 2 suben al segundo piso, a la sala O'Higgins, y descubren algo maravilloso. A ver. Se enfrentan al lugar donde está la bandera y descubren que el cristal que la protege es corredizo.
¿Cómo? Y no tiene ningún candado, sello, nada. Ningún seguro. Eso solo pasa en Chile. Y ellos me imagino que iban preparados para vidrios blindados. Claro, y hacer Claro. incluso vigilando dónde estaban los guardias. Un guardia se fue bostezando, el otro estaba para otro lado, se dio todo. Se fueron estos guardias, quedaron solos con la bandera y lo único que tuvieron que hacer fue descorrer el cristal, sacaron la bandera, este enorme paño de 2,50 metros de largo, y lo escondieron bajo las ropas y salieron caminando. Se robaron la principal reliquia de la República sin ningún problema, la metieron en su ropa, se subieron a la camioneta y se fueron de ahí, sin ningún riesgo. Eso fue muy chistoso, ¿no? Fueron dejando a los tipos en distintos lugares de Santiago, porque cada uno tenía sus casas de seguridad, y la bandera le fue entregada a Andrés Pascal Allende, que era el que dirigía el MIR en esa época, que tenía una preocupación muy grande por el cuidado de la bandera. Y hace algo muy entretenido. Paréntesis, la bandera no estaba en este receptáculo, ¿no? Bajo ninguna condición específica de No. temperatura. O sea, las salas son apropiadas, ¿no? Las salas son con poca una luz, climatizadas claro, según la necesidad del objeto. Sí. Y esa era su preocupación, el cuidado. Y hacen estos gallos que eran terribles, pues, en el sentido que tenían unas pelotas de acero. Le escribe al Mercurio una carta y le dice: oiga, ¿sabe qué? Nosotros tenemos la bandera y necesitamos saber cómo cuidarla. Y a través de los medios, ¿Y el director del Museo Histórico... Es una gran joda. Sí, no, responde. Porque ya habían circulado fotos, ya se había llevado incluso periodistas, ¿no? Que se los subieron a autos vendados, los llevaron a un lugar para mostrarle la bandera, les tomaron fotos. Esto salió en los medios. Y a través de los medios, el director del Museo Histórico Nacional le da recomendaciones de cuidado. Dice que hay que mantenerla fuera de la luz, que tiene que estar en un lugar seco, frío, que en lo posible tiene que estar acostada horizontalmente para que no trabajen las telas, y que había estado muy preocupado porque en la foto aparecía la bandera colgada con unos chinches y delante un mirista con una AK-47. Entonces, que no la colgaran. Claro, y sáquenle los chinches. Exacto, por favor no le saquen los chinches. De todas maneras, Andrés Pascal Allende dice que ya estaba un poquitito dañada, estaba descolorida y la bandera estuvo cuidada, dice él, fue trasladada durante el periodo de la dictadura muchas veces. Los integrantes del comando Javiera Carrera, la mayoría mueren. De hecho, el jefe de ese grupo, que se llamaba, su nombre de combate era Peño, muere al año siguiente en un asalto de recuperación de plata, qué sé yo. Y la bandera estuvo guardada, y Andrés Pascal Allende dice que estuvo guardada en manos de un museólogo. Y él, por supuesto, se guarda los nombres, nunca los ha dado a conocer. Y más de 20 años, ¿no? Volvió la democracia, o sea, volvió la democracia, ¿no? En 1990. Paréntesis, ¿nunca los militares intentaron recuperar la bandera? Yo creo que sí, pero no. Incluso, no hay información respecto a algún operativo secreto para recuperar el objeto. No sé si hay un operativo al interior del país, pero sí se denunció esto a Interpol por la posibilidad de que la sacaran del país o circulara por otros países, ¿no? Claro. Pero no, y esto estuvo incluso entrada la década del 2000. O sea, llegó el 2003. Esto es muy reciente. La bandera chilena estuvo perdida durante 23 años. Nadie sabía dónde estaba. Y estaba guardada en las condiciones que correspondían en manos de gente del MIR, de familiares del MIR. Y el año 2003 ocurre que estaba en funciones la mesa de diálogo para conocer, que levantó Ricardo Lagos, para conocer el paradero de detenidos desaparecidos. Esa fue la vez en que mecánicos de la Fuerza Aérea terminan declarando esto que hoy día sabemos, que muchos de esos cuerpos, incluso gente que estaba agonizando, que no estaba muerta, había sido amarrada a rieles y había sido arrojada al mar, ¿no? En ese contexto ocurrió. Los familiares de detenidos desaparecidos sentían que no estaban teniendo el eco necesario. Y el Andrés Pascal Allende, dice él, que les ofrece este gesto: entregarles a ellas las banderas, de manera de que ellas lo entregaran al Museo Histórico de regreso, concitar atención de los medios y poder hacer su declaración. Y eso ocurre el año 2003. La bandera les entregada a Andrés Pascal Allende en un estacionamiento de Providencia por este personaje, este museólogo, como lo dice él, en una operación encubierta, de nuevo cinematográfica. Él la lleva a Ñuñoa, a una casa cerca del Parque Juan 23. Se le entrega a jóvenes relacionados. Al lado de la casa de mi papá. Sí, bacán. Yo vivo por ahí cerca también. Y
y ellos se la entregan a madres de detenidos desaparecidos, que hacen el gesto en el año 2003 con mucha presencia de medios y se entrega y devuelve la bandera original sobre la que se proclama nuestra independencia a donde corresponde, al Museo de Historia Natural. ¿Ahí está la bandera hoy? Hoy se hizo un proceso de restauración porque estaba en muy malas condiciones y de cara al Bicentenario. Uno de los gestos bicentenarios fue la restauración de esa bandera que estaba en muy malas condiciones. Es una bandera que fue diseñada, se supone, la versión más aceptada por las hermanas Pineda en Concepción, nuevamente Concepción, y hoy día no está guardada, podemos ver una réplica, y esa bandera de la que hemos hablado en otras ocasiones, que tiene la bandera, el asterisco de 8 puntas dentro, que sería la estrella mapuche, que tiene este volcán como uno de los escudos, ¿no? Hay un escudo en un lado y otro distinto en el otro. Es una bandera muy rara, muy enigmática, preciosa, es la reliquia de la patria y estuvo perdida sin que mucha gente lo supiera. Qué increíble historia, Jorge, los objetos de poder que hemos ido analizando uno tras otro, varios de ellos perdidos hasta el día de hoy. La bandera fue recuperada, ¿no? Pero claro, de la piocha y del sable no sabemos nada. Nada se sabe. Nada. Y a lo mejor alguna persona en algún lugar de Chile que está viendo este programa en vivo y en directo a esta hora de la noche tiene en su closet, tiene en su subterráneo, claro, o tiene tal vez en su azotea, en su colección privada, guardado ese objeto sagrado para la historia de nuestro país. Sí. Y que descansa ahí en silencio y en secreto. Ya en 2 semanas más, en 3 semanas más, es 12 de febrero. Ese día recordemos que, así como celebramos la fecha de la Fundación de Santiago, también celebramos la proclamación de la independencia, ¿no? Ya lo saben. Y que se celebra en Santiago, pero que se declama originalmente en Concepción. Al respecto, delante me confundí, y sí, es cierto, a raíz de un tsunami en 1570, 1571, es que se destruye la antigua Concepción que quedaba en Penco y es trasladada a su actual ubicación. De ahí la palabra penquista, ¿no? De ahí ese denominativo que todos conocemos para una de las ciudades más importantes históricas, una de las ciudades históricas más importantes de este país, donde se declara la independencia, donde está fechada erróneamente nuestra declaración, el documento que es destruido después del golpe de Estado de 1973. Querido Jorge, ¿cómo aprendemos, cómo nos entretenemos con los paneles de estos días jueves, ¿no? Sí. Que ya es viernes, además. Sin duda. Querido Jorge, gracias por la visita, como todas las semanas. Nos reencontramos la próxima. Y antes de despedirnos, ustedes aprovechen la promoción 2x1 en Sushi House. Todos los locales en Santiago y Viña. Una promoción válida de lunes a miércoles desde las 7 de la tarde. Encuentras esta y otras promos en sushihouse.cl. Querido Baradit, gracias por la visita. Como siempre. Lo siguen en Twitter, lo siguen en Instagram. Baradit está con nosotros. Sigue Así Somos. Y nosotros mañana, 10:30 de la noche, nos reencontramos con Cristian Contreras Radovich. Una nueva con Dr. File. Hasta la próxima. Don't believe me, just watch.